Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jaime, Marcando el Norte no es el techo. Yo soy como los cristianos de su época, de la... Marcando el norte. Marcando el norte. La dirección. La salvación. El destino, el cielo. No, mis compañeros ya lo saben, y algunos me saludan por la calle, gente desconocida, así yo ya entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente. Pero vamos, digo por si algún espectador... Don Jaime Contreras, le conocen todos ustedes, pero muchos de los que se han incorporado nuevos no. Don Jaime Contreras es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá. Máximo experto en Inquisición Española, que es lo que estamos haciendo, un programa. Él tiene 20 libros o más de 20, yo qué sé, artículos por todos los lados, una vida entera dedicada a investigar este tema. Y yo le hacía una pregunta en el programa anterior de cómo se mantenía la Inquisición. Y salió una palabreja que era confiscación, que a mí me recuerda las multas de los ayuntamientos que ponen por con los radares y tal. ¿Qué es eso de las confiscaciones de la Inquisición? Pues las confiscaciones son una sentencia inquisitorial que determina, en función de la naturaleza delictiva, si al delincuente hereje o heterodoxo se le confiscan o no los bienes. Pero no viven de eso, porque ellos tenían unas canonjías, decía usted, o no sé qué historias. Normalmente el tribunal se mantiene fundamentalmente por las designaciones de las llamadas canonjías, que es una cuota que se designa en los ingresos de cada catedral o colegiata, una parte de ellos, lo que se llaman los beneficios del canónigo, es decir, una canonjía, que son rentas procedentes de arrendamientos de tierras o alquileres urbanos, o derechos los llamados derechos de culto y clero, que se designan a un determinado canónigo. Según esta norma que empieza a funcionar hacia los años 50 del siglo XVI, al Tribunal del Santo Oficio se le asigna una canonjía en cada una de las catedrales y colegiatas del territorio de la Corona de Castilla, de Aragón, etc. Pero esa es la renta fundamental de la que se mantiene la estructura económica del tribunal, no de las confiscaciones. De las que hablábamos en el programa anterior, que alguno que no la haya visto, como están en la red, pues No directamente de las confiscaciones, aunque haya en determinadas coyunturas rentas o bienes que procedan de confiscaciones, pero esto es un elemento que hay que estudiarlo detenidamente. ¿Qué son las confiscaciones y cómo se producen? Pues ¿Y por qué se producen? Pues cuando se produce se inicia un proceso y el fiscal determina la naturaleza de ese proceso, entonces es posible que el tribunal decida iniciar el procedimiento penal, el procedimiento inquisitorial, y previamente diga o decida que el sujeto sospechoso de herejía sea encarcelado, sujeto a las cárceles secretas del Santo Oficio con confiscación o no de bienes. Si la sentencia del fiscal, que el tribunal acepta, es de confiscación de bienes, el oficial llamado notario de secuestros procede a la confiscación de los bienes de ese sospechoso. Eso significa que esos bienes quedan bajo protección inquisitorial, controlados por el notario de secuestros, y quedan pendientes hasta la sentencia. Eso es la confiscación. Si la sentencia determina que sean confiscados los bienes, o la sentencia determina que no sean confiscados los bienes. En el caso de que la sentencia determine que son confiscados, esos bienes pasan no a disposición del tribunal, porque los bienes confiscados dependen fundamentalmente, son propiedad de la corona. Pasan a la corona. O sea, algo parecido a lo que ocurre ahora mismo en la justicia ordinaria, que a un señor por un determinado delito se le pone una multa y dice, y si no tiene usted para pagar, pues... se confiscan sus bienes. Se confiscan sus bienes. El hecho de que se confisquen los bienes mediante sentencia no significa que las partes interesadas en esos bienes queden desprotegidas de derechos. Me refiero a lo siguiente. Imagínese usted que un judaizante, un mercader judaizante, al que se le supone pues un significado monto económico,
pues es procesado por el tribunal. Y el tribunal le ha secuestrado los bienes y después en la sentencia se han determinado que esa confiscación sea operativa. Pero puede ocurrir que ese mercader tenga acreedores o tenga deudores. Entonces los acreedores y los deudores plantean un pleito al tribunal. Y ese pleito al tribunal significa que hay que solucionarlo. Claro. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces estos bienes sujetos a pleitos de acreedores y deudores significa en muchos casos que el tribunal se vea escasamente compensado por los bienes de la confiscación. Y en algunos casos, no en algunos, en bastantes casos, cuando se trata de bienes que están, bienes muebles, que están, digamos, pues ocultos o intermediados a través de otros agentes, a veces el tribunal no consigue los bienes que perseguía o que esperaba. Incluso llega a un acuerdo, lo que se llama un asiento o acuerdo con el propio reo, mediante el cual el tribunal le propone una cantidad al reo ya hereje declarado, incluso confiscados sus bienes, que adelante una cantidad del tribunal y que sus bienes sean suspendidos. Aclarado. Pasemos a otro tema. Tipología de reos, tipología de delitos, como quiera usted llamarlo, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Tipología delictiva. Tipología delictiva. Venga. Bueno, pues la tipología. ¿Qué juzga este tribunal? Pues todas las disfunciones heréticas y todas las disfunciones heterodoxas que sean susceptibles de ser sospechosas de herejía. A saber. Bueno, aquí la categoría, pues las categorías son infinitas, es decir, cada delito, cada proceso tiene sus características particulares, pero sin embargo los inquisidores hicieron una especie de tipología. Uh-huh. Sí. Esta tipología, digamos que nosotros la hemos estudiado siguiendo criterios inquisitoriales. Los criterios inquisitoriales es definir dos aspectos singulares. Por un lado, aquellas manifestaciones heréticas que son susceptibles de ser explícitamente expresivas de herejía. Es decir, aquellas que conculcan elementos singulares del dogma cristiano. No lo entiendo. Soy torpe, explíquese usted con un ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, un judaizante que manifiesta una actividad judaica después de haber sido notoriamente cristiano. Es cristiano, pero practica el ayuno del Yom Kippur. Eso para el tribunal es una herejía explícita. Ajá. A ese tipo de manifestaciones heréticas, el tribunal los considera los llamados judaizantes. Vale. Que es, digamos, la actividad inquisitorial más propia y más específica del tribunal. El tribunal se crea contra los judaizantes, luego se añaden otro tipo de tipologías y que se mantiene a lo largo y a lo ancho de la actividad del tribunal como un objetivo, digamos, singular. Singular y, digamos, que determinante. Hay los judaizantes, digamos, que monopolizan la actividad inquisitorial desde el origen del tribunal en 1438 hasta los años 1504-1505 del siglo XVI. A partir de ese momento, prácticamente las comunidades judaizantes quedan las pocas que existen, muy subsumidas en la corona de Castilla y en la corona de Aragón, aunque en los años 30 y 40 del siglo XVI aparecen algunas manifestaciones o las llamadas complicidades de judaizantes que se hacen explícitas en los años 50 y 60. El libro mío que tiene usted encima de la mesa Sotos contra Riquelmes explica una de esas complicidades manifestadas en Murcia y en Lorca en los años 60. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de la estructura social de algunas ciudades en Castilla y en Aragón se hace explícito una tensión entre distintos grupos de presión y distintos grupos clientelares de las propias ciudades. Y entre las acusaciones que se lanzan unos y otros está la acusación de judaizante. Eso genera una cierta turbulencia del tribunal que se hace explícita en los años 60 y 70 y que pone en alarma al tribunal. Hay algunos ejemplos, este es uno, pero hay otras manifestaciones en Córdoba, en algunas otras ciudades, que pone de manifiesto pues esa especie de
fenómeno según el cual el ascenso de cristianos nuevos en relación con el ascenso de cristianos viejos en la competitividad por conseguir oficios en el regimiento de las ciudades hace que se acusen unos a otros con el argumento de judaizar. Ya, una pregunta que se me ocurre en mi ignorancia. Usted hasta ahora me está hablando de cristianos de judíos que se han convertido. Claro, el judío no es un objeto inquisitorial. La Inquisición al judío que hace la religión que profesa. Obviamente, el judío no es un. ¿No le mete mano? El judío no. Perdón con la expresión coloquial. No, el judío no es un hereje. Y por lo tanto Claro. La Inquisición le deja. Claro. Es que la Inquisición persigue la herejía. El judío no es un hereje. El judío es otra religión. O sea, que el problema es si eres judío y te has convertido y sigues siendo judío. Claro, o manifiestas una proclividad a ordenar tu vida religiosa en torno a la o sea, con el judío que no se ha convertido, la Inquisición no tiene que hacer nada. No hay ningún reo que por ser judío haya pasado por la Inquisición. Ninguno. Bueno. Igual que ocurre con los creyentes en la fe de Mahoma. Tampoco. No, cuando hablemos de una tipología a la cual nos vamos a referir dentro de poco, los llamados moriscos son cristianos nuevos convertidos del Islam. Claro, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio de la sociedad sacral, claro, que tiene como fin la salvación del cristiano. Del cristiano. No del no Pero cristiano. Si usted es cristiano y está sacando los pies del tiesto. Si usted es cristiano y comete un delito de herejía o de heterodoxia, es susceptible de ser procesado por el tribunal. Pero si usted pertenece a otra religión, la Inquisición no tiene jurisdicción sobre usted. Bueno, es un punto para aclarar. No lo sabía yo y me viene bien saberlo. Bueno, pues tipología, estamos hablando de la tipología. Usted me perdonará que incurra mi ignorancia. La primera estamos hablando de judaizantes de mediados del siglo XVI. Sí, pero yo, como no decía nada de los judíos, digo, bueno. No. Esto está, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No vale, aclarado. Durante el siglo XVII hay un grupo importante de judaizantes que se hacen presentes ante los tribunales del Santo Oficio. Sí. Y es muy interesante porque son los llamados cristaos novos de origen castellano que emigraron como judíos a Portugal cuando la expulsión de 1492. Recordemos que en 1492 se expulsa a judíos de España. Sí. Una parte importante de ellos se instalan en Portugal, donde son obligados a convertirse por decreto ley, decreto de la propia corona. Es muy importante porque así como el problema de la conversión que se hace en Castilla no es una intervención directa, no es un decreto regio, en Portugal una parte importante de los judíos emigrados a Portugal son obligados a la conversión. Están prácticamente en Portugal sometidos a un escaso control inquisitorial, porque existe una Inquisición portuguesa también, que es operativa a partir de los años 40 y 50 del siglo XVI, pero ocurre que a finales del XVI esos cristaos nuevos convertidos empiezan a emigrar hacia Castilla y empiezan a emigrar también hacia Flandes, a Ámsterdam. La presencia de estos cristaos nuevos que vienen de Portugal son muy importantes para estudiar el fenómeno de los judaizantes del siglo XVII. Sobre todo porque estos judaizantes del siglo XVII de origen portugués están en conexión con los mismos cristianos nuevos judaizantes portugueses instalados en Ámsterdam. Y hay una conexión entre Lisboa, Ámsterdam y la península de familias en un sentido y en otro. La presencia inquisitorial se hace muy explícita en tiempos del conde duque y en tiempos de Carlos II, en referencia a estos portugueses, estos llamados cristianos nuevos portugueses. Es tan importante esto porque en torno a esta relación de cristaos nuevos portugueses, judaizantes, procedentes de Portugal, instalados en la península y en conexión con los llamados cristaos nuevos portugueses en Ámsterdam, que ya se han declarados como judíos allá, es muy importante porque en torno a este triángulo se gestiona, digamos, las grandes redes del comercio internacional de las especias entre Holanda, Lisboa, Indias, Brasil y las Indias orientales. Y esto es un fenómeno de, digamos, manifestación del llamado capitalismo comercial que está sin estudiar. Pero le puedo poner a usted ejemplos en los que
algunos de estos sujetos son los grandes gestores y factores del comercio internacional, algunos de los cuales, naturalmente, trabajan y trafican con sus negocios en la bolsa de Ámsterdam y en la bolsa de Londres, y tengo que decir que en cierto sentido colaboran a veces a favor de las bancas holandesas y la banca de Londres, en contra de la monarquía hispana del conde duque, y otras veces a favor y otras veces en contra. O sea que los cristianos nuevos que la Inquisición persigue acá, a veces son favorecidos por las propias estructuras financieras de la corona. Es un fenómeno interesantísimo que está escasamente estudiado y que merecería la pena. La primera vez que oigo yo hablar de esto. Bueno, pues a finales del siglo XVII encontramos también, en la época del conde duque y posteriormente, encontramos estas manifestaciones de cristianos nuevos portugueses. Y también podemos hablar de judaizantes en las primeras decenas del siglo XVIII, 1720, 1730. A partir de ese momento, el judaizante desaparece. Desaparece en sí, el siglo XVIII. Como, digamos, entre comillas, como cliente del tribunal. Ya no existe. Es decir, no se encuentra usted en los... Yo no me he encontrado a ningún judaizante a partir de los años de 1750. Bueno. Es decir, que el judaizante como cliente del tribunal... Se acaba en el siglo XVIII. Eso es. La segunda tipología importante, que también podríamos llamar como herejía explícita, es de los llamados cristianos nuevos de moriscos. Ajá. O sea, musulmanes maometanos, convertidos al cristianismo, porque el señor que sigue con Mahoma y tal... No. Brevemente, explicamos brevemente el tema el tema de los llamados cristianos nuevos de moros o moriscos. El tribunal no interfiere en el mundo musulmán hasta los años de 1550-1560. Hasta ese momento, en la península existía una significativa comunidad de musulmanes. Primero, musulmanes convertidos cuando la conquista de Granada en tiempo de los Reyes Católicos, fundamentalmente a partir de los años de 1502-1503. Esta es una historia interesante porque intervienen personajes como Cisneros y Hernando de Talavera. Pero bueno, en 1502 se convierte en parte de los musulmanes granadinos. Conversión forzosa. En tiempos ya de la muerte, finales de los últimos años de la reina, de la vida de la reina Isabel, ya, digamos, el prototipo fundamental de esta gestión de conversión es Cisneros. Hay una historia interesantísima, yo he escrito algunos artículos sobre este tema. Pero la Inquisición no interviene en ellos, porque se supone que esa conversión ha sido de alguna manera un tanto forzosa o violenta, sí. Y entonces se les otorga un tiempo de gracia mediante los cuales la Inquisición no interviene. En 1526, ya en tiempos del reinado de Carlos V, los llamados acuerdos de la Capilla Real, hay un proceso de conversión de los musulmanes instalados en la Corona de Aragón. Y esa conversión, igual que la anterior, es decir, también es obligada, se establecen bautismos masivos, se determina que tampoco el tribunal intervenga en ese proceso de conversión porque realmente se da un tiempo de conocimiento, de persuasión, con distintas estrategias, pero a partir de los años 60 la cosa cambia, sobre todo porque se interpreta que esos nuevos cristianos de moriscos están en relación con los llamados enemigos de la monarquía en el Mediterráneo. Y el enemigo de la monarquía en el Mediterráneo es el mundo turco. Y el mundo turco, en esos años, los años 60, 70 y 80, pues compite con toda la geopolítica de Felipe II en el Mediterráneo. Y en algunos momentos se considera que en esa estrategia de pugna por el Mediterráneo, las armadas turcas, en esa especie de frontera líquida que es el Mediterráneo, se aproximan con peligro a las costas de Italia,
que es evidentemente un elemento que hay que proteger, pero también a las costas españolas. Es muy normal y corriente ver la armada turquesca haciendo la piratería y el corso, Sí, sí. y a veces en sentido contrario, las flotas cristianas. Y en ese contexto el morisco entra en acción y se considera que puede ser un enemigo de la corona. Y es entonces cuando comienza a pergeñarse la idea de la expulsión de estos moriscos. Y ahí es donde interviene el tribunal. De tal manera que para decidir quién sí, quién no. El tribunal interviene como un elemento fundamental en esa política, en esa geopolítica. ¿Qué objetivo tiene la Inquisición? La Inquisición en esos momentos tiene el objetivo de controlar las autoridades principales de las comunidades de cristianos nuevos musulmanes en la corona de Castilla, en la corona de Aragón, Valencia, el Valle del Ebro y también Murcia y en algunas otras zonas de donde existe una enorme cantidad de mudéjares. Y es importante también señalar que la estrategia inquisitorial va dirigida al control de los líderes, fundamentalmente de los llamados alfaquíes, con una estrategia paulatina de ir controlando el proceso de expresión de estas comunidades, por ejemplo, controlando directamente a través de los familiares y comisarios, pues los libros, es decir, los Coranes escritos en árabe, controlando las manifestaciones culturales, las manifestaciones folclóricas, etc. Y eso ocurre prácticamente, los años más duros de la represión inquisitorial frente al mundo musulmán son los años 80, 90, hasta la expulsión de 1609. Y ahí, digamos, tenemos la segunda gran tipología que opera el tribunal, que termina prácticamente en 1609. O sea, en el siglo XVII. Los otros en el XVIII. Con la expulsión de los moriscos, sí. Y estos en el XVII. 1609, aunque hay que decir que el tribunal se encontró a veces con comunidades que ya se habían asimilado. Ya. Y ahí prácticamente, aunque intentó inspeccionar este proceso de asimilación, pues encontró con que este proceso de asimilación había sido realmente operativo. Es decir, no se puede decir que los musulmanes convertidos como población morisca no tuviese proceso de asimilación, igual que el fenómeno judaizante. Pues ya tenemos el segundo elemento descrito en la tipología. El tercer elemento importante de la tipología es el llamado mundo luterano protestante. Ajá. Y estos no son conversos. El luterano es un hereje estrictamente explícito, porque es cristiano. Claro. Y entonces la actividad inquisitorial frente al mundo luterano describe toda una geografía que es paralela al fenómeno de desarrollo de la Reforma. Es decir, primero aparecen en el tribunal a partir de los años 40, y sobre todo 50, los primeros luteranos que son controlados por la Inquisición provienen de dos grandes conspiraciones a finales de la década de los 50. Una ubicada en Valladolid y otra ubicada en Sevilla. ¿Y eso? Pues ahí se manifiestan esos dos núcleos, uno de ellos en torno a Valladolid con una participación explícita de grupos sociales ennoblecidos y algunos vinculados a la universidad, a las universidades, fundamentalmente de Valladolid y Salamanca, pero fundamentalmente Valladolid, y otro grupo importante en Sevilla en torno a un monasterio, el famoso monasterio de San Isidro del Campo, donde aparecen allí un grupo de frailes muy proclives al luteranismo. Esto en 1558 se interviene en la Inquisición de forma, digamos, drástica. Es el momento en que Felipe II llega a España después de su tercer matrimonio con Isabel de Valois, y es, digamos, los elementos determinantes que eliminan prácticamente la introducción del protestantismo en Castilla. A partir de ese momento se puede decir que no existe ninguna manifestación, digamos, interna dentro de la corona de Castilla y la corona de Aragón que surja de la propia estructura social del mundo protestante. ¿Qué protestantes aparecen o qué luteranos aparecen posteriormente ante el Tribunal del Santo Oficio? Fundamentalmente marineros que trabajan en el comercio internacional o piratas. En ese momento el tribunal dispone de un control de las fronteras, un control de los puertos
y un control de los puertos marítimos y de los puertos secos. Es decir, se trata de establecer un sistema de vigilancia mediante los familiares y comisarios que controlen las visitas de las navíos. Entradas, claro. Las visitas de navíos. Entonces es obligado que un navío de procedencia inglesa o francesa o holandesa... Saber qué pasa ahí. Primero hay que visitarlo para, primero, el control de libros y, en segundo lugar, exactamente si hay alguna manifestación herética, ¿no? Ya. El Tribunal del Santo Oficio en Galicia se instaura precisamente para proteger la fachada atlántica, claro, en 1560, es decir, ya en plena contrarreforma. Ya. Y esto dura prácticamente durante todo el siglo XVI, todo el siglo XVII. Y es muy interesante estudiarlos porque el tribunal con ellos ejecuta la persecución en función de la coyuntura internacional. Claro, si estamos en paz con Francia, a los luteranos franceses hugonotes que están en el puerto de Bilbao se les permite una cierta tolerancia, siempre y cuando no se manifiesten públicamente. Otra cosa ocurre también con el control de los Pirineos. Claro. Claro. El control del contrabando y el control de los flujos migratorios. Judaizantes, moriscos y luteranos en todas sus manifestaciones, calvinistas, protestantes, batistas, antitrinitarios, digamos que son los grupos más explícitos. Herejes por ser cristianos. Sí, pero digamos que son las llamadas herejías clásicas o los explícitas. otros solo si se convierten, porque si no... No, claro. No pero digo que son las manifestaciones explícitas de herejía. Ya. A partir de ese momento, ¿qué hace el tribunal? A partir de ese momento, o a partir de estas tres manifestaciones heréticas, el tribunal se convierte en un órgano de control de la heterodoxia ética y moral. Y es lo que llamamos, lo que yo dije en su momento, que tuve alguna censura por parte de algunos juristas, cuando hablé de los llamados delitos menores, es decir, delitos de heterodoxia. Y estos delitos de heterodoxia son los que a partir de los años 30 del siglo XVI son los que más aparecen en los tribunales del Santo Oficio. O sea, cuando se acaba lo de los moriscos... Cuando se acaba el problema judaizante, comienza la presencia de los delitos menores. Dejamos los delitos menores para otro programa. Muy bien. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, qué interesante todas estas cosas que cuenta usted. En ese libro que tiene usted, Historia de la Inquisición Española, ahí está contado todo esto ampliado. Sí, ampliado, claro. Ampliado y tal. Digo porque seguro que esto va a crear afición entre la gente. Y lógicamente pues remitimos a las obras del profesor Jaime Contreras y le damos las gracias. Don Jaime, muchas gracias por sus intervenciones. Quedamos pendientes. Yo no sé si nos queda mucho de la tipología. Sí, nos queda un poco. ¿Nos queda todavía para otro programa? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues mire, muchas gracias por habernos acompañado y dentro de próximos días pues a los delitos menores. Si ustedes nos quieren acompañar en una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.